con nosotros para esto. Voy a empezar compartiendo mi pantalla. De acuerdo. Bien, espero que se vea y si no se ve lo que estoy compartiendo, que alguien grite, por favor. No gritáis, eso es bueno. Se ve. De acuerdo, pues bueno, vamos a empezar con esta introducción a la programación en Salesforce. Concretamente va a ser con un lenguaje que se llama Apex. Y bueno, vamos a ver cosas como, pues, que puede ser que es la Developer Console en Salesforce, que son las variables y las colecciones dentro de este lenguaje de programación. Mi nombre es Pedro Molina, estoy trabajando actualmente en una empresa que está en Bristol, se llama Designit, soy Application Developer allí. Y bueno, yo tengo la suerte de que me permiten trabajar desde casa, así que estoy viviendo en España, que es un país que me gusta bastante y que tenemos mejor clima que Inglaterra, la verdad. Si queréis contactarme por las redes sociales, pues podéis hacerlo a través de Twitter. Ese es mi usuario en Twitter, pmolina81. Y bueno, también tengo un blog donde escribo artículos técnicos sobre Salesforce que a lo mejor pueden ser un poco más avanzados en comparación al temario que vamos a dar en esta clase. Pero bueno, si os pica el gusanillo de la programación, si seguís investigando con Salesforce, pues puede ser otro punto donde quizás encontréis cosas interesantes. Tanto mi blog como muchos otros. Lo bueno que tiene la comunidad Salesforce es que hay mucha gente compartiendo información en Internet. Bueno, pues vamos a empezar con el primer punto, que es explicar qué es esto de Apex. En la clase anterior, Jorge comentó que en Salesforce podemos encontrarnos con varios lenguajes de programación, ¿no? Vamos a dividirlos en dos grandes bloques, que sería el lenguaje de frontend, que es el que se utiliza para crear la interfaz de usuario, ¿de acuerdo? Podemos decir que es ese que vamos a utilizar para programar eventos de pinchar y arrastrar, botones, cosas con las que el usuario va a poder interactuar de una forma más directa, y el lenguaje de backend. El backend es como el que estaría por detrás, ¿no? El que no se ve. En Salesforce, este lenguaje para el backend, para estas automatizaciones, es Apex. Un ejemplo a lo mejor muy sencillo de cuándo utilizaríamos Apex. Pues si, por ejemplo, tenemos una aplicación donde se gestionan las ventas de productos, por ejemplo, y nosotros hemos cerrado una venta y queremos que cada vez que se cierre una venta, por ejemplo, se cree una factura al pulsar un botón, pues lo que se lanza por detrás en Salesforce cada vez que pulsamos este botón sería un código en Apex que recogería una serie de información de nuestro sistema y lo transformaría en esta factura, por ejemplo, ¿no? Que es lo que queremos. También hay que comentar sobre Apex y, bueno, no solamente sobre Apex, sobre cómo funciona el lenguaje de programación en Salesforce, es que nuestro código lo vamos a almacenar realmente en unos ficheros, van a ser unos archivos que estamos guardando en nuestra organización, ¿de acuerdo? Los podemos tener en local también para trabajar con ellos porque puede ser más cómodo, pero si queremos que ese código interactúe con nuestra organización, o sea, que sea ejecutado por nuestra organización, tiene que estar guardado en la organización, ¿de acuerdo? Es un fichero que estará en la nube. Y, bueno, para aquellos que ya tengáis conocimiento de programación, si habéis visto Java o C++, os daréis cuenta de que Apex es muy parecido a estos lenguajes. Otra cosa que se me olvidó preguntar o comentar es que voy a intentar ir muy lento, ¿de acuerdo? Porque el objetivo de este curso era una introducción y más de este tema para esas personas que no tengan nociones de programación, ninguna. Vamos a dar conceptos muy básicos, así que si ya sabéis programar, a lo mejor os resulta un poco aburrido, ¿no? O tedioso, pero bueno, como comenté en la anterior clase, yo os propongo que os quedéis, tampoco voy a quitar mucho rato y quizás podáis ver algo que os llame la atención, que sea diferente a los lenguajes de programación que ya conocéis.
Vamos a continuar. ¿Dónde vamos a ejecutar Apex? Bueno, pues lo vamos a ejecutar desde una cosa que se llama la Developer Console, que ahora después la explicaré. Se puede ejecutar también desde los triggers, que triggers o disparadores, creo que son llamados en español, o desencadenadores, no estoy seguro. Es un trozo de código, una herramienta, ¿no? ¿Cómo lo puedo decir? Bueno, es un desencadenador, no es algo que se va a desencadenar después de hacer una acción en la base de datos. Me explico mejor, disculpadme. Cada vez que nosotros modifiquemos un registro en nuestra base de datos, lo creemos, lo borremos, se van a ejecutar estos triggers que normalmente van a encapsular o van a contener código Apex. ¿De acuerdo? Entonces, una forma de ejecutar otra forma de ejecutar Apex sería a través de estos triggers. Las interfaces de usuario también ejecutarían lenguaje en Apex. Como hemos dicho antes, podemos tener una interfaz de usuario donde hay un botón y que nosotros al pulsar ese botón estemos lanzando un código en Apex. Desde procesos automáticos, ya comentábamos que en otras clases que Salesforce te da ciertas herramientas con las que tú puedes crear automatizaciones arrastrando cajitas, ¿no? Lo que se llamaría con point and click o pinchando y arrastrando cosas. Puedes crear como unos flujos. Bueno, pues ciertos nodos de esos flujos puedes configurarlos para que también ejecuten un trozo de código. Y bueno, y finalmente, a través de una API, ¿de acuerdo? Si no sabéis nada de programación, esto de una API a lo mejor os suena un poco a chino, pero bueno, es una forma de, diciéndolo muy sencillo, o lo más sencillo que se me ocurre, o explicándolo lo más sencillo que se me ocurre, es que es una forma de externamente, desde fuera de Salesforce, invocar algún servicio que está en Salesforce o consumir información que está en Salesforce, ¿no? Para eso suelen utilizar las APIs. Bueno, no solo con Salesforce, sino entre diferentes sistemas. Pero aquí pues, vamos a hablar sobre Salesforce. Os voy a enseñar también de una forma más visual un ejemplo de cómo podríamos ejecutar un trozo de código en Apex. Aquí tengo ya una organización. Perdonadme si digo org a lo largo de la charla, pero estoy más acostumbrado a llamar a las organizaciones como orgs. El caso es que tengo ya aquí una org abierta donde tengo instalada la Dreamhouse App, que es una aplicación que vamos a encontrar en muchos Trailheads. Recordamos que Trailhead era la herramienta o la plataforma de aprendizaje gratuita que nos daba Salesforce. El caso es que esta Dreamhouse App es una aplicación que se utiliza en muchos puntos de esta plataforma de aprendizaje para poner ejemplos, ¿no? Para ir guiándonos en lo que es el aprendizaje de código, de hacer test, etc. Ya tengo abierta la org, vamos a ir a explorar uno de los objetos custom que vienen con esta Greenhouse App, que son las propiedades. Mirad, una de las cosas que Salesforce nos da ya de por sí cuando creamos, por ejemplo, un objeto custom, como sería este de aquí, es pues una interfaz de usuario, ¿no? Hay una parte bastante grande que nos dan de forma estándar, que sería pues todo esto que tenemos aquí, estas diferentes pestañitas, ¿de acuerdo? El interfaz de edición, si yo quiero modificar este dato, pues simplemente tengo que pinchar en este lapicito que aparecía ahí, se me pone en edición, puedo modificar lo que sea y salvar. ¿De acuerdo? Todo eso viene por estándar a la hora cuando yo creo un objeto custom, pero además puedo ampliar la funcionalidad estándar. Puedo utilizar los lenguajes de programación de Salesforce para ampliar esto que ya me dan. En este caso en concreto, se han utilizado lenguajes de frontend y de backend para, por ejemplo, enseñar aquí estas fotos de la casa o este mapa o tener aquí este carrusel de imágenes. Aquí realmente lo que estamos haciendo es, con el lenguaje de frontend, mostrar una información que previamente le hemos pedido a Salesforce utilizando un lenguaje de backend, ¿de acuerdo? Otro ejemplo, a lo mejor más claro, podría ser esta pestaña de aquí. Esto ya es todo custom, ¿de acuerdo? Esto alguien que haya programado esta aplicación lo ha tenido que hacer. Aquí tenemos, por ejemplo, un elemento de User Interface que es un filtro. Nosotros, al modificarlo, estamos modificando este valor
y como resultado vamos a ver unas casas diferentes, ¿no? Unas propiedades diferentes. Esto, si os lo enseño en código, se traduce de la siguiente forma, ¿vale? No os asustéis por todas estas letras, por todas estas palabras que ahora mismo no comprenderéis. Poco a poco se va aprendiendo, se va entendiendo todo. Aquí, al modificar este filtro, se está lanzando un servicio que llama a esta clase en concreto, ¿no? Que llama a este trozo de código en concreto. Y lo que quiero deciros es que se le están pasando una serie de valores, una serie de parámetros, y que en base a eso se selecciona una información en nuestra base de datos, en nuestra organización, y se le devuelve esta información nueva a nuestro entorno de usuario, a nuestro user interface, perdón. ¿De acuerdo? Este sería otro ejemplo muy, muy sencillo de cómo podemos utilizar Apex. Vamos a seguir. Bien, pero antes de continuar, os voy a explicar qué es una variable o qué son las variables. Esto es algo muy, muy básico en todo curso de programación. Es un concepto que tenéis que tener muy claro, que al principio a lo mejor os choca un poco, pero que ya veréis cómo es sencillo. ¿De acuerdo? A mí el símil que mejor se me ocurre para explicar lo que es una variable es decir que es un contenedor. Es un sitio virtual, pero es como un contenedor, ¿de acuerdo? En el que vamos a almacenar información, vamos a almacenar datos. En Salesforce hay muchos tipos de datos diferentes, ¿de acuerdo? Por eso decimos que las variables son tipadas, porque tenemos que decirle a la variable de qué tipo es. Fijaos, todos estos son tipos de variables en Salesforce. Aquí tenéis un enlace a la documentación donde vienen explicadas mejor. Yo hoy me voy a centrar solo en algunas, en las más comunes o en las menos abstractas, porque quiero que tengáis el concepto claro, más allá de ir al detalle hoy. Quiero que veáis algo. Aquí yo me he creado una variable, un contenedor que tendría forma cilíndrica. Y estoy metiendo un dato al que le he dado una forma ovalada, ¿de acuerdo? Como queriendo haceros ver que este dato entraría aquí porque tiene la misma forma o que son del mismo tipo. Sin embargo, si intento almacenar en esta variable cilíndrica un dato rectangular, Salesforce me va a devolver un error, me va a decir que no son del mismo tipo. Para almacenar una variable, perdón, un dato rectangular en una variable, tendría que crearme un contenedor o una variable de su mismo tipo, ¿de acuerdo? Que tiene que hacer que encaje. Pero como esto, como mejor se explica es en real, ¿no? En una org, os voy a explicar primero qué es esto de la Developer Console y vamos a ir a verlo funcionando. Bueno, primero, deciros que la Developer Console, os la he enseñado antes muy brevemente, ahora vamos a ir al detalle. Es un entorno de desarrollo que nos da Salesforce, ¿de acuerdo? Es un entorno de desarrollo con una serie de herramientas que nos van a ayudar a la hora de programar y a la hora de depurar nuestro código que viene ya dentro de Salesforce. No tenemos que montar nada aparte ni instalarnos nada más. Vamos a ir a echarle un ojo rápidamente. ¿De acuerdo? Bueno, primero voy a enseñar cómo podemos acceder a la Developer Console. Y es que aquí tenemos un menú en este engranaje que al hacer clic se nos despliega este pop-up y aquí tenemos la Developer Console propiamente dicha. Hacemos clic, pues abriremos esto y bueno, la Developer Console tiene principalmente dos partes. Esta grande de aquí, que sería nuestro editor de texto, donde nosotros vamos a modificar el código. Vamos a crear nuestro código y a modificarlo. Y este panel de aquí abajo, donde hay una serie de pestañas que nos van a dar información extra. Por ejemplo, decíamos antes que una clase o nuestro código va a estar almacenado en Salesforce, ¿no? Va a estar almacenado en la nube, que era un fichero. Bueno, pues nosotros cuando vayamos a crear código en Salesforce lo que tendremos que hacer es irnos a fichero, o archivo, perdón, a nuevo y Apex Class, clase Apex. Le tendremos que dar un nombre. En este caso le voy a poner campamento remoto día 2.
acuerdo? Y se quedaría nuestra clase. Ahora mismo estaría vacía, no hemos puesto nada, simplemente hemos creado un fichero en nuestra org donde queremos o donde queremos contener nuestro código. Vamos a poner un ejemplo muy, muy sencillo de código, como podría ser este de aquí, ¿de acuerdo? Y voy a explicar algunas cositas. Mirad, esto que tenemos aquí son definiciones de variables, ¿de acuerdo? Voy a ir una a una. Aquí lo que estoy haciendo es que le estoy diciendo a Salesforce que quiero una variable de este tipo, de tipo entero, integer. Después le ponemos un nombre. Entonces estoy diciéndole que una variable de tipo integer, de tipo entero, que se llame x y que su valor sea 1. Le estamos dando un valor entero, de tipo entero a una variable de tipo entero. Por lo que decíamos antes de que el contenedor y el dato que queremos almacenar en ese contenedor tienen que ser del mismo tipo. Bueno, aquí abajo tenemos otra variable que sería del mismo tipo, ¿de acuerdo? Muy similar. He utilizado como nombres X e Y, es lo más típico que se suele utilizar siempre como ejemplos en las matemáticas. Pero podemos ponerle cualquier nombre que queramos, ¿de acuerdo? Esto podría ser mi variable igual a 2, ¿de acuerdo? El nombre realmente que le queramos dar no importa. Yo sí os recomiendo que intentéis darle un nombre que tenga relación con la información que va a contener, para que esto sea más sencillo y luego cuando tengáis código más complejo. Pero de momento vamos a seguir con X e Y. Y aquí tengo otra variable. También le he declarado de tipo entero, le he dado otro nombre, en este caso le he dado total, pero fijaos que esta vez solamente la estoy declarando. No estoy haciendo como en estos dos ejemplos anteriores, que la he declarado y al mismo tiempo le he asignado un valor. Aquí solamente la estoy declarando. Esto es porque quiero que veáis que se puede hacer de ambas formas. Bueno, muchas veces lo haréis así, otras veces lo haréis de esta otra forma. Eso dependerá de las necesidades en el código en ese momento. Aquí, por último, también lo que quiero destacar, bueno, voy a explicaros primero lo que se está haciendo, que es que estoy cogiendo esta variable que me he declarado aquí arriba, que era de tipo entero, recordemos, que hemos llamado total, y mientras que normalmente cuando aprendemos a sumar o escribimos en una libreta, nosotros como haríamos un cálculo sería haciendo 1 más 2 igual a lo que sea, ¿no? Igual a 3, en este caso. Bien, esto en la programación suele ser diferente. Esto de la programación es, tú a la izquierda siempre pones dónde quieres que se almacene el cálculo que tienes a la derecha, ¿de acuerdo? Por lo que las asignaciones decimos que son de derecha a izquierda. Repito, en la izquierda tú pondrías el contenedor y a la derecha, en este caso, estamos poniendo una suma, ¿vale? Pero podría ser un valor directo. Si yo pongo aquí un 10, estamos asignando el valor 10 de derecha hacia el contenedor que lo va a almacenar, que es el que tenemos en la izquierda. En este caso, ya os digo, aquí tenemos una suma de x, que vale 1, recordemos, más y, que vale 2. En teoría, en total tendría que haber un 3, ¿no? Bueno, antes de continuar, una de estas pestañas que os voy a enseñar ahora rápidamente es esta que pone aquí, problemas. Y es que esto del compilador, que creo que he utilizado esta palabra en algún momento y a lo mejor os habéis quedado un poco extrañados, es que lo que hace es interpretar lo que nosotros escribimos en este editor de texto. ¿De acuerdo? Perdón. Si yo le indico algo que no va a entender, lo que podríamos decir que es un error gramatical, ¿no? Una falta de ortografía, e intento salvar. Fijaos que tengo muchas pestañas abiertas. Fijaos que intento salvar otra vez. Me dice saving, pero permanece este asterisco aquí. ¿De acuerdo? Esto es que no se ha podido salvar. Además, me están apareciendo dos signos de admiración en rojo en estas líneas. Aquí en Problems me aparece un 2 en rojo y me dice que en las líneas 10 y 12 está pasando algo. Bien, me está diciendo simplemente que hay algo que no entiende, que hay algo que está mal. Al principio esto va a sonar muy raro, no vais a entender qué es lo que quieren decir estos mensajes del todo. Iros guiando con que en estas líneas pasa algo que no debería estar pasando o hay algo escrito que no está entendiendo y que hay que solucionarlo.
Poco a poco os iréis familiarizando con los mensajes de error y aprendiendo qué es lo que tenéis que hacer. En este caso es tan sencillo como eliminar esto que hemos añadido, que sabemos que está mal, volver a intentar salvar y ahora sí me ha dejado salvar, ¿de acuerdo? No tenemos errores. Esto es un tipo de errores que tenemos en toda programación, recuerden, no solamente en Salesforce, en la programación en general. Y vamos a ir a ejecutar esto, ¿de acuerdo? Voy a enseñar otra herramienta que nos da la Developer Console. Aquí en Debug tenemos esta opción que es Open Execute Anonymous Windows, que será en español algo como abrir ventana en anónimo o para ejecutar anónimo, no sé cómo es. La verdad es que lo siento porque estoy acostumbrado a trabajar en inglés y si pongo una ORG la configuración en español me pierdo un poco. Disculpadme por esto. Pero bueno, en debug o debugueo o algo así pondrá en español, va a ser la primera opción que tengáis. Si hacemos clic, se nos va a abrir una ventanita, ¿de acuerdo? En la que aquí nosotros vamos a poder poner código. Esto va a ser capaz de interpretarnos el mismo código que tengamos aquí. Tenemos que adaptarlo quizá un poco, pero es capaz de ejecutar las mismas instrucciones que nosotros tengamos en nuestro código almacenado en una hoja. En este caso, pues vamos a poner nuestro ejemplito, que simplemente estábamos declarando, recordemos, unas variables y haciendo una suma. Y bueno, voy a explicar también esto que he hecho aquí, que he borrado algo, que, bien, os explico, esta es una notación que en todos los lenguajes de programación está, unos en una forma, otros en otra. En Salesforce o en Apex, realmente, la forma que tenemos los programadores de añadir comentarios es de esta forma. ¿Qué quiere decir estas dos barras? Que lo que yo ponga después en esta línea, el Salesforce no lo va a interpretar, no lo va a leer, no lo va a interpretar, no lo va a ejecutar. Es la forma que tenemos los programadores de poner un comentario por si yo tengo que retomar este código en un futuro y no quiero leerlo todo para recordar qué es lo que hacía, o por si otra persona va a seguir trabajando sobre este código. Pones un pequeño comentario de esta variable sirve para tal, o en este trozo de código estamos haciendo esto, para que la otra persona pueda retomar el trabajo de forma más rápida, ¿de acuerdo? Yo voy a borrarlos porque aquí realmente solo estorben un poquito. Y bueno, vamos a ejecutar nuestro código. Si yo ejecuto aquí ahora esto, pues ha sido muy rápido porque eran unas líneas muy sencillas, pero lo ha ejecutado. Y ahora voy a enseñar esta otra pestaña, que es la de logs. Fijaos, aquí ahora mismo hay algo de información. Si yo abro otra vez mi Execute Anonymous Window y vuelvo a ejecutar, veréis que vuelve a salir otra línea nueva. Esto se llama log, es un registro realmente que te indica qué es lo que se ha ejecutado en Salesforce paso a paso, ¿de acuerdo? Ahora mismo vais a ver muchas líneas, va a pasar lo mismo que con los problems, no vais a tener claro para qué quieren decir cada una, pero poco a poco os iréis familiarizando con esto y sabréis ir a buscar qué es lo que os hace falta. Esto de los logs no solamente se muestran cuando yo ejecuto aquí código, ¿de acuerdo? Se van a mostrar con cualquier invocación o con cualquier acción que yo realice en Salesforce. Si volvemos a nuestro ejemplo anterior, a este de aquí, y yo vuelvo a mover nuestro filtro, recordemos que esto llamaba algo en el backend, a un trozo de código que recogía unos datos en base a una información que le mandábamos y que la devolvía a la interfaz de usuario para mostrar unos datos nuevos a los programadores, ¿no? Perdón, a los usuarios. Bueno, pues como podemos ver, aquí ha salido un nuevo log que además nos está diciendo que este aún no lo hemos leído. Hacemos doble clic, esto se va a eliminar para hacernos ver que ya hemos cargado esto, que ya lo hemos visto, lo tenemos aquí abierto. Y bueno, pues este es un poquito más complejo porque el código que teníamos en ese trozo de código era más complejo que este que os he enseñado yo aquí. ¿Cómo podemos ver qué es lo que hemos hecho realmente? O de otra forma, os decía antes que hay un tipo de errores, que son estos errores gramaticales, que yo he cometido aquí, añadiendo algo que el compilador, que es el Salesforce, que nuestra org no entendía. Hay otro tipo de errores, como decía, ¿vale?
Esos serían los gramaticales y hay otros que son los errores de lógica. Es decir, yo puedo tener un código que gramaticalmente funcione, pero que no se esté comportando como yo espero que se comporte. Para trazar cómo se comporta nuestro código, además de estos logs, tenemos una herramienta que es esta, la que podemos indicarle a nuestro código, así como que podemos decir que nuestro log nos muestre un valor en concreto, ¿de acuerdo? Si yo aquí, por ejemplo, pusiera esto, lo que cuando se ejecute esto, se va a lanzar un nuevo log como hacíamos antes, pero ahora nos va a mostrar explícitamente el valor de total, ¿de acuerdo? Fijaos, además aquí tenemos otra opción, que es este checkbox que tenemos aquí, que lo que va a hacer es que conforme esto termine de ejecutarse, se va a abrir el nuevo log. Así que no tengo que estar haciendo doble clic todo el rato en el nuevo que se cree. Vamos, os lo voy a enseñar que quizá lo veáis más rápido. Bien, hemos ejecutado y automáticamente se abre el nuevo log que hemos creado. Aquí nos siguen saliendo un montón de líneas. No vemos claro qué es lo que queríamos mostrar. ¿Dónde está este total tan claro como lo decías, Pedro? Bueno, aquí hay otro checkbox que es el debug only, que al hacerlo clic nos va a limpiar todo y nos va a mostrar solamente lo que le estamos diciendo que nos muestre. Si, por ejemplo, yo pusiera otro debug only, perdón, otro system debug y en vez de que me muestre total, quiero que me muestre el valor contenido en nuestro contenedor, en nuestra variable i, y vuelvo a ejecutar, ahora en lugar de mostrarme solamente una cosa, me está mostrando, como veis, dos, ¿de acuerdo? Me está mostrando primeramente el contenido dentro de nuestra variable total y luego, como le hemos indicado, el contenido dentro de nuestra variable y. Bien. Esto bueno, simplemente comentar que cuando hacemos clic aquí no perdemos el resto de información. Si por lo que sea queremos ver algo que no hayamos puesto dentro de debug y queremos buscar dentro de nuestro log, dentro de las líneas de nuestro log, hacemos clic otra vez y se vuelve a cargar todo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar. Hasta ahora hemos estado declarando variables y asignándole un valor. Pero quiero enseñaros otra cosa más, que sería la reasignación, ¿de acuerdo? Una variable no es algo estático. Cuando nosotros ponemos un valor en una variable, ese valor no queda ahí para siempre. Nosotros podemos coger y asignarle un nuevo valor a nuestra variable. ¿Qué pasaría aquí? Bueno, vamos a verlo. Voy a dejar este debug aquí para que veamos qué contiene la variable total en este punto del código, pero luego el código se va a seguir ejecutando. Vamos a llegar a esta línea de código, vamos a llegar a esta otra y luego vamos a mostrar otra vez lo que tiene la variable total. Ejecutamos. Ponemos nuestro debug only para ir más rápido. Y fijaos, recordamos que esta primera que nos muestra es la de total, ¿de acuerdo? Que dice 3. Bueno, pues tiene lógica 1 más 2, 3. Luego tenemos i, que nos está mostrando 2, que es un valor estático. Luego, ¿qué hemos hecho? Hemos cogido y hemos dicho que total es igual a 10. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos cogiendo este nuevo valor y sobreescribiendo, machacando, ¿de acuerdo? Lo que teníamos antes almacenado en total. Al decirle a nuestro execute anonymous que nos vuelva a mostrar el contenido de total, pues nos dice que 10, que es el último valor que hemos introducido. Es el valor con el que hemos sobrescrito el valor que teníamos originalmente en total. Pero, bueno, os he comentado que íbamos a ver varios tipos de variables diferentes. Esta ha sido la de tipo entero, que os digo que es pues son números enteros, es muy sencilla de explicar, espero sencilla de comprender y es una de las que más se usan. Otra de las que más se usan sería este, de tipo string, de tipo cadena de caracteres. Puede contener desde 0 caracteres hasta, bueno, bastantes. Ya veremos que hay diferentes tipos y depende del tipo en concreto, pues tenemos un número más largo o más corto de caracteres que podemos almacenar. El string, es el más básico. Volvemos a hacer lo mismo. Decimos el tipo del que queremos crear nuestra variable, le damos un nombre
y le vamos a asignar un valor directamente. En este caso vamos a utilizar esta notación, ¿de acuerdo? Recordamos que cuando definíamos una variable de tipo entero, decíamos integer x igual a 1, poníamos el valor tal cual, poníamos un 1. Para los caracteres es un poco diferente, tenemos que ponerlo entrecomillado siempre. Si no pusiera el valor que quiero almacenar en esta variable entrecomillado, me daría un error, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, espacios, mejor, para almacenar la frase me llamo, tengo que ponerlo entre comillas. De esta forma, perdona que me repita tanto, pero quiero que quede muy claro, estoy definiendo una variable de tipo string que se llama cadena 1 y que va a almacenar el valor que tengo aquí, entre comillas. ¿Quiero crearme una segunda cadena? Pues vamos a hacerlo de esta forma. Diferente. Lo mismo, nos estamos creando una variable de tipo string que se llama cadena 2 y que tiene mi nombre bien escrito. Bien, cuando antes hemos puesto el ejemplo de las variables enteras, recordad que hemos utilizado esto, ¿no? Para calcularlas, para calcular una tercera variable. Tenemos que total es igual a x más y. Bueno, esto con números enteros, que es algo lógico, ¿no? Que podemos sumar, multiplicar, dividir, etcétera, hacer todo tipo de operaciones matemáticas con números enteros. Por supuesto, en Apex también. Pues las cadenas, pues bueno, en este caso en concreto también vamos a poder utilizar el más, pero el resultado va a ser un poco diferente, ¿de acuerdo? Si yo pongo aquí string cadena 3 es igual a cadena 1 más cadena 2, y ahora volvemos a utilizar nuestro system debug y mostramos o le indicamos que nos muestre el valor contenido dentro de nuestra cadena 3, lo que vamos a tener pues es algo, no va a ser una suma de caracteres porque eso de forma directa no tiene sentido, ¿vale? Pero vamos a tener un resultado también. ¿Vale? Y fijaos, aquí lo que hemos hecho es que hemos concatenado, ¿de acuerdo? Al poner cadena 1 más cadena 2, lo que interpreta Apex es que me pongas esta y después seguida esta. Si nosotros lo hiciéramos al revés, porque no quiero que os confundáis con que haya puesto números a los nombres de las variables, nosotros hiciéramos esto y ejecutamos, pues lo que haría es, y espero que lo hayáis adivinado, poner o concatenar los valores de forma contraria. Primero me pone el contenido de cadena 2, que es Pedro, y luego me pone el contenido de cadena 1, que es me llama. ¿De acuerdo? Hay un tercer tipo de variable que voy a explicar hoy, que es este. Este es un poco más abstracto, quizás, ¿de acuerdo? Es booleano. Estos tipos de variables solamente me van a poder almacenar true o false. Perdón, true o false. Y bueno, también son algo muy que veréis que es algo muy utilizado en la programación. Vamos a tener en nuestro código muchas veces muchos chequeos que van a depender de si algo es verdad o no es verdad. Y bueno, pues se hace básicamente igual que las otras variables. Yo me declaro el tipo, quiero que se llame booleano y le asigno un valor. Pero yo digo que en este caso solamente puede ser true o falso. ¿De acuerdo? Entonces la otra forma, el antítesis, sería este. ¿De acuerdo? Fijaos que me ha pintado incluso las palabras true y false con otro color. Es porque son palabras reservadas que se llaman dentro de la programación. Ya os digo, si aquí intento almacenar otra cosa, no lo va a interpretar de forma correcta. Esto se utiliza, pues, si esto es verdad, si se ha cumplido esta condición, si es verdad, pues haz esto. Pero bueno, eso es algo que en lo que las condiciones ya entraremos en otro punto del curso. Solamente quería enseñarosla, indicaros que los únicos valores que se pueden almacenar son estos, porque, como os comento, es un tipo de variable que es muy usado dentro de la programación. ¿De acuerdo? Así que aquí terminaríamos con variables.
Disculpad por esto. Lo siento, gato. Pero soy un programador y sí tengo un gato. Es algo muy típico, lo sé. Bueno, vamos a continuar con la clase. Hemos explicado lo que eran las variables, recordamos que son contenedores y que hay que definir el contenedor concreto para el tipo de dato concreto que queremos guardar en él. Hemos visto que era la Developer Console, que es este entorno que nos va a ayudar sobre todo al principio mucho para programar y para depurar nuestro código, en el que tenemos una zona donde vamos a editar código o crearlo, tenemos otra zona donde hay una serie de herramientas que nos van a ayudar en nuestro proceso de programación y además tenemos esto de la developer, sí, consigo que funcione, sí, de la developer, perdón, del execute anonymous, que nos va a servir para ejecutar trozos de código de forma anónima, ¿no? Y poder mayormente probar cosas para sobre todo lo que lo vamos a ejecutar, al menos al principio. Otro tipo de dato que quiero explicar en Apex es este de las colecciones, ¿vale? Y esto ya es un poquito más abstracto. Voy a comentaros estos tres tipos de colecciones. Las listas, el list, set, que podríamos traducir como conjunto, o el map, ¿vale? ¿De acuerdo? Sería map. Como os comento, estos son un poco más abstractos, tienen diferencias entre ellos, y voy a intentar explicaros en qué se diferencia. Las listas son, perdón, voy a ir más paso a paso. Estas colecciones, como las puedo definir quizá para que la entendáis, es como, pues eso, una colección de valores del mismo tipo, ¿de acuerdo? Si yo quiero una lista, le tengo que decir de qué quiero esa lista, o sea, de qué quiero esa colección de tipo lista. Pues quiero una colección de tipo lista que contenga valores de string, ¿vale? Pues solamente va a contener diferentes cadenas de caracteres, o que sea de tipo entero, integer, pues solamente va a contener valores enteros. Estas listas que os comento tienen un orden, ¿de acuerdo? Y pueden contener elementos repetidos. Los sets, los conjuntos, son un poquito diferentes a las listas. No vamos a poder almacenar elementos repetidos en ellos. Y luego están los mapas, que son un poquito más abstractos aún y son una estructura de clave-valor. ¿De acuerdo? Vamos, antes de pasar otra vez a la Developer Console y enseñaros cómo funciona esto mediante código y nuestro execute anonymous, como hemos hecho con las variables, os veis aquí una pequeña ayuda visual, o espero que al menos os sirva de apoyo visual, que es esto de aquí, ¿de acuerdo? Fijaos, aquí tengo un ejemplo de lista. En este caso, esta lista sería de tipo string. ¿Por qué? Porque en cada una de las, vamos a llamarlo casillas, ¿de acuerdo? O espacios que tiene la lista, estamos almacenando una cadena de caracteres. Fijaos que aquí os he puesto unos numeritos. Estos numeritos, vamos a decir que están relacionados con las casillas, pero no están almacenados dentro de ellas, ¿de acuerdo? Dejémoslo ahí. Y quiero también que os deis cuenta que he empezado a numerar estas casillas desde el cero. ¿Por qué he hecho esto? Es porque en la programación, cuando contamos espacios dentro de una lista, cuando contamos cuál sería este espacio, no decimos que es el 1, decimos que es el 0. El siguiente sería el 1, el 2, el 3, el 4, ¿de acuerdo? Cuando creéis código y tengáis que recorrer una lista o queráis hacer referencia a un elemento en concreto de la lista, tenéis siempre que tener en mente que el primero no es el 1, sino que va a ser el 0, ¿de acuerdo? Ahora lo vamos a ver, como os digo, con un ejemplo y espero que quede un poquito más claro. Bueno, pues también daros cuenta que aquí en esta lista de tipo string, tipo cadena, fijaos que yo he repetido la palabra ardilla porque la lista me permite hacer esto. La palabra perro también está repetida. No están consecutivas, pero está repetida. Mientras que en el set no tenemos esa peculiaridad, ¿de acuerdo? La estructura es muy similar. Como veis, tengo diferentes espacios o diferentes casillas donde estoy almacenando, en este caso, datos de tipo string, pero podrían ser enteros, podrían ser del tipo de los variables que hemos visto que tiene Salesforce. Y la diferencia con lista, como digo, es que no me va a permitir repetir un valor, ¿de acuerdo? Yo aquí, si intento almacenar otra vez la palabra caballo,
me va a dejar, o sea, no me va a devolver ningún error, pero si yo quiero ver el contenido de mi set, el contenido de este conjunto concreto, me va a mostrar solamente una vez la palabra caballo. Y luego tendríamos el mapa. Este es un poquito más complicado, ¿de acuerdo? Un poquito más también difícil de explicar. Espero que lo entendáis muy bien. Si no, pues preguntadme ahora o luego, como veáis. Y es que aquí, como hemos dicho, es una estructura clave-valor, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a tener una clave, en este caso la habríamos definido de forma de tipo entero, integer, y un valor asociado de forma unívoca a esta clave. Al siguiente casillero, ¿de acuerdo? Tendríamos que la clave es el 2 y la palabra relacionada es perro. El siguiente, y aquí he puesto un número muy diferente a los dos anteriores, es porque quiero que veáis que las claves no tienen por qué ser consecutivas, ¿de acuerdo? La siguiente clave es un número diferente y nos va a dar o va a estar relacionado con un valor diferente. Vamos a ir a verlo a nuestra OR para ver si así queda más claro. Y bueno, volviendo como recordatorio a las variables, recordamos que antes teníamos definido una variable de tipo entero que hemos llamado x y que le hemos dado un valor. Esto de los conjuntos es un poco diferente. No os quebréis la cabeza, no recordarlo, lo terminaréis aprendiendo. Y es que tiene una nomenclatura un poquito diferente, ¿de acuerdo? Sí tenemos que especificar lo que queremos declarar primero, que sería una lista. Sí tenemos que decir el tipo de datos que va a contener cada una de las casillas de esta lista. Entonces sería, vamos a poner, por ejemplo, el tipo entero. Vamos a tener una lista con muchas casillas, ¿de acuerdo? Y todas van a ser de tipo entero. Y vamos a ponerle un nombre. De igual que el anterior. La diferencia es que ahora tengo que hacer una cosa que se llama inicializar. Ya os digo, no os quebréis la cabeza con esto, es algo que hay que poner en Salesforce o en Apex, porque es así, simplemente. Pues tenemos que decir new, list y otra vez. ¿De acuerdo? De esta forma estaríamos declarándonos una lista de tipo entero a la que hemos llamado lista enteros. Bien. ¿Cómo vamos a añadir valores? Bueno, si antes que teníamos en nuestro ejemplo con las variables era algo así, ahora no podemos añadirlo directamente, ¿no? De golpe, porque tenemos muchas posiciones. ¿Cómo le decimos que me almacene este valor en una posición en concreto? Bueno, pues recordad lo que os he comentado aquí, aquí no, perdón, aquí, que es que tenemos un número más o menos asociado a cada casilla, ¿no? Bueno, más o menos no, asociado a cada casilla, que es el índice, que el índice sigue un orden. No lo confundáis, por favor, con la clave del mapa. Esto es algo diferente. Y que tenemos que empezar a contar desde cero, ¿vale? Bueno, pues volvemos a nuestro Developer Console y vamos a añadirle unos valores. Vamos a coger nuestra lista enteros, lo voy a copiar para después ir más rápido y vamos a poner esta palabra. Esto de add es un método que tiene las listas, luego comentaré algo más sobre esto, que sirve para añadir valores a una lista. Entonces, si yo ahora pongo esto, lo que estoy haciendo es, a la primera posición de la lista, estoy añadiendo este valor. Simplemente digamos que le estoy añadiendo el valor número 4 a mi lista. Si quiero añadir más valores, pues sigo. Y vamos a añadir un tercer valor, ¿de acuerdo? Vamos a poner add y vamos a indicarle entre paréntesis qué valor quiero que almacene. ¿Vale? Hemos introducido tres valores diferentes en nuestra lista y ahora vamos a mostrar el contenido de nuestra lista, como hacíamos antes con nuestro system.debug. Y le vamos a poner por lo que queramos que nos muestre, que es nuestra lista enteros. Si ejecutamos esto, y pulsamos nuestro debug only, vamos a ver que nos está mostrando, como le hemos dicho, una lista
con 3 diferentes valores, 4, 5 y 45, ¿de acuerdo? Pero ya os digo, aquí tenemos un índice que representa cada posición de nuestra lista. Bien, si queremos hacer referencia o queremos saber el valor de una posición en concreto de nuestra lista, lo podemos hacer de esta forma. Sería, un poquito más abajo para que sea más claro, system.back, entre paréntesis le decimos lo que queremos que muestre. Y sería el nombre de nuestra lista y esta vez entre corchetes tenemos el número de la posición que queremos que muestre. En este caso, recordamos que la primera posición no es el número 1, es el número 0. Ejecutamos, ponemos en debug only y como vemos, primero nos están enseñando el valor total de todos los, o sea, el valor completo de la lista y luego el valor de la posición 0, que es la primera posición, el 4. Esto lo podríamos hacer con todos los elementos de la lista, ¿de acuerdo? Pero vamos a poner que queremos mostrar el último elemento de la lista. Sabemos que tiene 3 elementos, pues el último sería el 2, ¿no? El total menos 1 porque estamos empezando en 0. Ejecutamos y mostramos. Y aquí, pues 45. Voy a cambiarle el valor, pues si 4 y 5 y 45 queda confuso para alguien, porque al principio la programación puede ser, ya os digo, abstracta, ¿no? Bueno, pues, como decíamos antes, primero estábamos mostrando nuestra lista de enteros, o sea, la lista y todos los valores contenidos en ella, realmente. Luego le estamos diciendo que nos muestre el valor de la primera posición, de la posición 0, que es 4, ¿vale? Como se puede ver aquí. Y por último, le estamos diciendo que nos muestre el valor de la posición número 2, que es 98. Bien, vamos a continuar. Vamos a dejarlo de arriba por si nos sirve de ejemplo o de apoyo. Y vamos a ir con el siguiente tipo de colección, que es el set, el conjunto, que decíamos que no puede o no nos va a permitir almacenar o no nos va a almacenar elementos duplicados. Fijaos, antes la forma que he tenido de declarar la lista ha sido esta, ¿de acuerdo? He declarado una lista de tipo entero, le he puesto un nombre y he dicho nueva lista de tipo entero otra vez. Bueno, ahora vamos a hacerlo un poquito diferente. Vale, un pequeño detalle más que se me ha olvidado. He hecho eso y después le he añadido valores, ¿de acuerdo? Hacer esto de añadirle valores a un conjunto, a una colección que nos creamos de una forma un poco diferente. Hemos dicho que ahora vamos a hablar del set. Bueno, pues igual que con la lista, hacemos set. En este caso vamos a poner los de string, de tipo cadena de caracteres, recordemos. Vamos a llamar set cadenas. Y en lugar de primero declararlo y luego darle valores, vamos a declararlo y directamente vamos a darle valores. Hasta aquí todo es igual, la única diferencia es lo que vamos a empezar a escribir ahora, ¿de acuerdo? Ponemos llave abierta y llave cerrada y ahora recordemos una vez más que entre comillas, porque estamos poniendo caracteres, vamos a poner pues unos nombres de pila, por ejemplo. Y los diferentes valores que queremos almacenar dentro de nuestro set lo vamos a separar con comas. Entonces, si queremos almacenar otro, sería coma, comillas, otro nombre. Si queremos almacenar otro, otra vez coma, comillas, y vamos a almacenar otro nombre más. Bueno, vamos a ir con nuestro system debug a ver si se ha hecho correctamente. Ponemos nuestro set cadenas aquí y decimos que nos muestre esto. Vale, algo me he comido. Vale, esto es algo que no he explicado bien o que me he comido antes de explicar. Fijaos que aquí me está dando un error. ¿De acuerdo? Me está diciendo que la línea 7 está pasando algo que no espera. Esto, si os dais cuenta, es muy parecido a cuando yo tenía un error en el trozo de código, en ese fichero que nos hemos creado antes y que hemos intentado guardar en nuestra organización, ¿vale? Y es que para poder ejecutar este trozo de código,
nuestro compilador necesita que esto tenga lógica, ¿de acuerdo? Si metemos un error gramatical aquí, pues también nos va a decir que hay algo que está mal. Bueno, ¿qué es lo que está mal? Pues yo creo que es esto de aquí, o algo que no estoy viendo. Así que voy a copiar y pegar. Aunque muy posiblemente sea aquí. Esto. Bien. Ejecutamos, le damos a Debug Only y vemos que nuestro set se está mostrando con los 3 valores que le hemos indicado. Hasta ahora es igual que con las listas, ¿de acuerdo? Hasta ahora, pues, simplemente le he dicho que le añada valores de una forma diferente a como lo he dicho antes. Escucho la música, muy melódica. Gracias. Vamos a continuar. Decíamos que la diferencia con las listas es que no puede contener elementos duplicados, ¿de acuerdo? Entonces, si yo ahora cojo mi set cadenas y utilizo el add como estaba haciendo con las listas, para añadirle un nuevo valor, solamente que digo que este valor va a ser Juan, vamos a añadir otro más, que sea María, para que no sean todos hombres. Vamos a añadir otro. A ver qué vamos a hacer esto. Bien. Fijaos, hemos creado nuestras set cadenas, hemos dicho que contenga estos 3 valores, Juan y Luis, y hemos puesto un system debug indicando que nos muestre el contenido de set cadenas, que a esta altura del código es Juan, Luis y Pepe. Luego le hemos añadido un par más de valores, que son Juan y María, y le hemos dicho otra vez que nos muestre el contenido de nuestros set cadenas. En este caso, Juan, Luis, María y Pepe. Nos está mostrando 4. En lugar de hacer lo que habría hecho una lista, ¿de acuerdo? Nos está mostrando solamente 4 valores. ¿Qué haría una lista? Pues mira, vamos a verlo rápidamente. Nosotros aquí arriba vamos a crearnos una lista muy parecida a la que teníamos antes, ¿de acuerdo? Y vamos a añadir 2 veces el valor 7, por ejemplo, o bueno, 5, para que se estén separados y se vea un poco más claro. Y vamos a poner un system enteros. Vamos a ejecutar nuestro código. Mostramos solamente los system debug para que sea más claro. Y vamos a abrir otra vez esta ventanita. Vamos a abrir por aquí un poco para que se vea todo. Bien, hemos declarado una lista de enteros y le hemos añadido estos 4 valores. Fijaos que el 5 lo he repetido y aquí me ha permitido y me ha almacenado este valor 2 veces, sin ningún problema. Sin embargo, el set no nos ha dejado hacer eso. Nos lo ha permitido, pero internamente lo gestiona y solamente almacena una vez el mismo valor. ¿De acuerdo? Y vamos a ir por último con los mapas. Esto ya os digo que es un poco más abstracto y que voy a intentar explicarlo que quede claro. En una estructura clave-valor, vamos a dejar la declaración set y vamos a ir al mapa. Una vez más tenemos que decirle el tipo, pero ahora ya os digo, es clave-valor. Tenemos que decirle de qué tipo queremos que sea nuestra clave. En este caso vamos a decirle de forma que lo queremos de tipo entero, integer, y separado por una coma hay que decirle de qué tipo queremos que sea el valor, que va a estar relacionado con esa clave. Vamos a ir a por string porque creo que va a ser lo más sencillo. Le ponemos un nombre y ahora vamos a declararlo como hacemos con la lista, ¿no? New map
igual y ponemos punto y coma. Bien, si con la lista o con el set estamos utilizando un método que es este, recordemos, add, para añadir valores a nuestra lista o a nuestro set, con el mapa vamos a tener que hacer algo diferente. Vamos a tener que utilizar otro método porque cada colección tiene sus métodos diferentes. El método utilizado con los mapas para añadir información es put. Entonces, iríamos mapa, punto, en este caso, put, en lugar de add, como hacíamos con el set o con la lista, y ahora le decimos la clave, por ejemplo, 100, recordemos que era de tipo entero, y un string relacionado de forma unívoca con esa clave. Vamos a poner un color rojo. Digo, estas claves no hacen falta que sean correlativas, ¿de acuerdo? Si nosotros queremos almacenar otro valor en nuestro mapa, pues podemos hacer esto y decir que lo relacione con verde, o podemos hacer esto otro. Tampoco hace falta que vayan incrementándose, porque no tiene por qué ser de tipo entero, puede ser otro string, por ejemplo. En este caso no, porque hemos definido que son de tipo entero, pero quiero decir, si os queréis, os podéis crear un mapa que tanto la clave como el valor asociado sean de tipo cadena y cadena de caracteres. Vamos a poner que este sea 4, que vaya relacionado con el valor amarillo. Bien. Pues una vez más, lo que vamos a hacer es utilizar nuestro system debug para ver cómo se representa esta información internamente, ¿no? Como qué pinta tiene. Y vamos a poner el nombre de nuestro mapa, que le hemos llamado en castellano, mapa. Ejecutamos. Y fijaos, mientras que con la lista teníamos esto. Con el mapa es un poco diferente. Vamos a mostrar la lista para que se vea el mismo ejemplo todo. Vamos otra vez. Vamos a separarlo para que lo veáis simplemente un poquito más claro. Ponemos nuestro debug only. Y veis la diferencia ahora un poquito más clara. La lista simplemente es, como decimos, una lista de valores, mientras que nuestro mapa lo que nos muestra es que nuestra clave 4 está relacionada con el valor amarillo, nuestra clave 100 con el valor rojo y nuestra clave 254 con el valor verde. De acuerdo. ¿Cómo podemos...? Vale. Esto sería la forma de mostrar el valor total de nuestro mapa. Recordamos que con las listas hacíamos esto para mostrar la primera posición de la lista. Bueno, con el mapa es un poco diferente, o se suele utilizar, ya que tenemos una clave y un valor, se suele utilizar un método propio del mapa para mostrar la información relacionada. En este caso, si ponemos esto de aquí y ponemos, por ejemplo, clave, ¿de acuerdo? Lo saco de aquí momentáneamente para que lo veáis de forma quizá más clara. Lo que estoy poniendo entre los paréntesis del system debug es esto, map.get, que sería nuestro método, y estoy indicando una clave, 254. Bueno, a ver qué devuelve esto. Se lo ejecuto. Fijaos, vamos a abrir otra vez el código y vemos que aquí con nuestra lista estamos diciendo, muéstrame el valor contenido en la posición 0, en la primera posición, y en el mapa lo que estamos diciendo es, muéstrame el valor relacionado con la clave
254, ¿de acuerdo? De esta forma nos está mostrando verde. ¿Qué pasaría si yo hago lo siguiente? Mapa.put y repito 254 y le digo que me almacene, no sé, azul, por ejemplo. Y le digo ahora que me muestre otra vez todo el mapa. Si ejecuto, fijaos, a esta altura del código, el mapa contenía estos tres valores, rojo, verde y amarillo, como se puede ver aquí, amarillo, rojo y verde. Luego le hemos dicho que ponga relacionado con el valor 254 la palabra azul o el valor azul. Y le hemos dicho otra vez que nos muestre el mapa. Bien, pues lo que está haciendo esto es mostrarnos el 4 con amarillo, el 100 con el rojo, pero el 254, en vez de relacionarlo con verde como tenía antes o duplicar el valor, lo que hace es que para esa clave le añade un nuevo valor, ¿de acuerdo? Le machaca. Era como cuando antes teníamos en nuestro ejemplo con los valores enteros, que teníamos primero, recordáis, total igual a x más y, y luego os he dicho, ¿qué va a pasar si hago esto? Pues que machacamos lo que había antes con el nuevo valor. Bueno, pues aquí en el mapa estamos haciendo más o menos lo mismo. Estamos diciendo que el valor relacionado con la clave 254, en lugar de ser verde, sea amarillo. Lo que va a hacer es reemplazar ese valor. ¿De acuerdo? Mira, si continuamos ahora, esto que os estaba comentando voy a ver así porque me va a ser más fácil copiarlo. Esto que os estaba comentando de los métodos que tenían tanto las listas como el mapa, esto del put, del add, está todo en la documentación. En esta slide os he puesto acortados los links que os van a llevar a la documentación de Salesforce que os explica eso o que os dice, por ejemplo, como sería este caso, qué diferentes métodos tenemos para la colección de tipo lista. Yo aquí os he enseñado simplemente el add, que como hemos dicho, lo que hace es añadir valores a la lista. Pero si veis, hay muchísimos métodos diferentes. Por ejemplo, con size, que es otro también muy usado, lo que vamos a hacer es que, si yo pusiera aquí pongo lista enteros, utilizamos este nuevo método, lo que va a hacer es, nos indica aquí, ¿no? Fijaos que, quería enseñaros que si hacéis clic os va a llevar más abajo, donde viene la definición de este método, donde pone también un ejemplito, un ejemplo sencillo que vais a poder usar, copiar y pegar aquí para ver lo que hace. Si ejecutamos, vale. Perdóname por esto. Ahora. Vemos que el primer debug log que tenemos, que es este de lista enteros.size o size, nos está diciendo que 3, que tiene 3 valores, simplemente. No confundáis con que aquí le haya puesto un valor a 3, ¿de acuerdo? Vamos a volver a ejecutar. Abrimos, hacemos aquí clic, ¿vale? Y nos está volviendo un 2. ¿Por qué? Porque nuestra lista solamente tiene 2 valores. Antes que habéis visto que ha sido un error, comentarlo muy rápidamente, era porque yo había puesto esto aquí total igual a lo que sea. Fijaos que si yo ejecuto, se va a dar un error y es porque no estoy definiendo esta variable. Una variable en Apex no puedo simplemente ponerla. Tengo que primeramente definirla, decir de qué tipo es. Por lo contrario, va a darme un error. Pero no solo las colecciones tienen métodos asociados, las variables también tienen métodos. Por ejemplo, la variable de tipo string, algo muy común en la programación va a ser trabajar con cadena de caracteres, porque tengamos
pues no sé, nombres de clientes, lo que sea. Cadena de caracteres que queramos concatenar, acortar, que queramos quitar los espacios en blanco. Bueno, se pueden hacer 20.000 historias con las cadenas de caracteres. Aquí, en la documentación relacionada con el tipo cadena de caracteres, nos va a dar un montón de métodos. Y todos estos son diferentes cosas que podemos hacer con las cadenas de caracteres, ¿de acuerdo? No voy a ir al detalle, ya os digo, podéis hacer clic en cualquiera de estos, os va a llevar más abajo a donde primero se explica lo que hace, este a lo mejor es un poco largo, hay otros más sencillos, os recomiendo que los leáis porque el nombre, o sea, no que lo leáis toda la documentación de golpe, pues vais a volver locos. Que echéis un ojo rápido porque los nombres pueden ser muy descriptivos y que podéis ver rápidamente o intuir para qué va a servir. Si luego además hacéis clic y os venís aquí donde tenéis una pequeña explicación y ya te digo, un poquito de código que podéis copiar y pegar y ver qué es lo que hace, pues lo vais a comprender a la perfección. Y bueno, no volváis locos cogiendo capturas de pantalla de esta slide porque creo que sí que hoy estamos grabando y todo esto se va a subir a este canal de aquí, ¿de acuerdo? Es un canal de YouTube donde subimos contenido de Salesforce en castellano y, bueno, donde vamos a subir todos los capítulos de estas clases, de este curso. Si queréis seguir aprendiendo, pues ya sabéis, tenéis la documentación de Salesforce, tenéis Trailhead, tenéis el canal de YouTube y de momento nos tenéis también a nosotros al campamento remoto. Que si tenéis alguna pregunta, con esto habríamos concluido. No sé si os escucho o no hay preguntas. Pues parece que no hay, ¿no? De acuerdo, bueno, pues muchas gracias por venir a todos. Espero que haya quedado todo muy claro. Si ya sabéis, si tenéis dudas, pues mi Twitter es pmolina81. Podéis preguntarme ahí. Y bueno, si necesitáis más explicación, en más detalle de lo que sea, pues ya puede ser por correo o, bueno, Internet tiene 20.000 formas diferentes. Y nada, que vamos a seguir continuando con estos cursos, que la clase ha sido muy básica. Espero que no os hayáis aburrido, que os haya parecido interesante y nada, os animo a que sigáis viniendo y sigáis aprendiendo. Espera, que hay una pregunta, ha puesto Oscar, veo que no es como Java en el sentido de que si guardas una variable con un valor en una lista y luego lo modificas, el valor de la lista no se modifica, efectivamente. Claro, aquí si modificas o sea, por ejemplo, tienes una lista de objetos, ¿vale? Y luego tú modificas el objeto, por ejemplo, le cambias un campo o Sí. lo que sea, se modifica. Se pasa por referencia, ¿no? Creo que se dice. Sí. Eso. Ah, vale, es que no sé. Jorge dice que sí que es como Java, se pasa por referencia. Yo te había entendido. A ver, veo que no es como Java en el sentido de que si guardas una variable en una lista. Sí, claro. O sea, si lo guardas en la lista y luego modificas el elemento de la lista, por ejemplo, iteras y lo modificas, sí que se va a modificar porque se pasa por referencia, ¿no? No sé si tú te refieres a otra cosa, Jorge. No sé si parece que la pregunta va por si los parámetros pasan por referencia o por valor. No sé si será esa exactamente la cuestión. ¿Nos lo puede aclarar? Mira, ha puesto un ejemplo. Ha puesto lista de enteros, añades 5, añades 45. Claro, pero es que como X es un entero, el entero sí es como Java, pasa por valor. ¿Vale? Sí, pero él quiere modificar el valor de la variable definida o después, ¿de acuerdo? Está poniendo lista de enteros.add x y luego le está dando el valor de 25 a x. No, se ha añadido a X lo que se ha añadido a la lista
Ahí es lo que tuviera X antes. Tuviera aquí en ese momento. Claro. Sí, porque es una lista de enteros. Si tú pasaras un objeto complejo, podrías modificar alguna propiedad del objeto. Pero si lo que hace es modificar, cambiar la referencia a X, en este caso de una variable, eso es una referencia. En este caso el valor lo está poniendo al valor 25. Antes no sabemos qué valor tendría. Cambiar la referencia no hace que se modifique. Es que el la ha puesto valor. ahora, lo ha cambiado y la ha puesto al principio de X76. Ah, ¿Vale? vale. En este caso sí que se añadiría 76, ¿vale? Lo que pasa que si añades un objeto que tiene campos, en ese caso sí que se pasa por referencia, que es el ejemplo que yo estaba dando, y ahí sí que puedes luego modificar ese objeto, por ejemplo, haciendo una iteración por el bucle y cambiando. Bueno, en resumen, el comportamiento es exactamente el mismo que en Java. De hecho, Apex por debajo está apoyado en la máquina virtual Java. Salesforce abajo, en el fondo, tiene Java, ¿vale? Para ejecutar Apex. Y había otra pregunta que dice Pablo, una pregunta, si antes hacías referencia a los maps en cuanto al valor numérico para que enseñara el valor del color, si haces referencia al color, ¿haces referencia al número o es unidireccional? Bueno, tú a través de la clave tú puedes sostener el valor, pero a través del valor tú no puedes sostener la clave. No No, puedes hacer un get contra el valor. son unidireccionales. Aquí en Salesforce solamente tenemos una implementación de mapa y es unidireccional. Si bien en Java, pues sigo hablando de Java, tenemos varias implementaciones de mapas distintas. Incluso hay librerías que te dan mapas que son bidireccionales, donde puedes obtener el valor y la clave a través de uno u otro. Aquí no, aquí la única implementación de mapa que hay es esta, la que ha enseñado Pedro, y es unidireccional. ¿Vale? Y como en Java también, el mapa tiene métodos para obtener todas las claves y tiene también un método para obtener todos los valores, ¿vale? Pero a partir de un valor no puedes determinar qué clave. De hecho, los valores pueden estar repetidos, pero las claves no. No sé si con esto aclaramos la duda. Otra pregunta, ¿en los mapas se muestran primero los valores más bajos? Pues no tengo claro si lo ordena internamente de forma automática Salesforce. Hemos visto aquí en el ejemplo que cuando yo he añadido los valores en el mapa y he puesto, a ver, varios valores así de forma un poco aleatoria, salían luego mostrados en un orden diferente. La verdad es que no estoy seguro si Salesforce te asegura que vayan a seguir un orden o el mismo orden siempre, o te los ordena automáticamente. El orden no está garantizado. No está garantizado, ¿verdad? No. Sí, es De todas verdad que formas, luego... la idea del mapa no suele ser recorrerlo de forma lineal como haríamos con una lista para ver qué valores tiene, ¿no? La idea del mapa es tener un conjunto, pues eso, de claves asociados a un valor. Normalmente en programación, pues lo que vamos a hacer es utilizarlo para almacenar a lo mejor algo en concreto a lo que queremos acceder de una forma más rápida, porque ya vamos a tener la clave. Vendrá dada a lo mejor por otra cosa, por otra parte de lógica. No sé si me explico o te confundo más. A ver, ¿se puede trabajar Apex en otro IDE, por ejemplo, un plugin de Eclipse?
Sí, se puede utilizar, no sé, Eclipse. De hecho, antes se utilizaba Eclipse bastante, pero ahora el IDE que recomienda Salesforce, bueno, se puede utilizar más, además de que recomienda Salesforce. Se puede utilizar, por ejemplo, IntelliJ o Sublime Text, que yo lo utilizaba antes, pero ya te digo que el que recomienda ahora Salesforce es el Visual Studio Code, y te lo recomienda porque además ellos desarrollan una serie de plugins para este IDE, por lo que van a ser estándar, ¿no? El desarrollador de esos plugins es Salesforce, entonces tú puedes creer o puedes estar seguro de que van a funcionar correctamente o como se espera. Pero sí puedes utilizar cualquier otro que te sea más cómodo. Habrá una sesión que es para ver cómo utilizar Visual Studio Code con Salesforce y cómo utilizar la herramienta de línea de comandos que Salesforce tiene para subir y bajar tus ficheros de la OR. Sí, están diciendo interesante ver cómo funciona esto en Visual Studio. Bueno, ya se va a ver más adelante, ¿no? No sé en qué sesión exactamente se va a ver. Sí, en un par de semanas. De todas formas, si estáis muy impacientes por eso, no tenéis más que tirar una búsqueda en Google Sí, y y ahí también hay tutoriales muy completos, ¿vale? Proporcionados por Salesforce directamente. Hay un módulo de Trailhead para configurar Visual Studio. Ahí está. Muy bien. Bueno, pues si nadie tiene más preguntas, lo dejamos aquí. Ya, muchas gracias. La siguiente sesión será el jueves, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias a todos.